Gustavo. Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Muy bien, Gaucho, retomamos porque no estuvimos la semana pasada. Quedamos una semana, perdimos. Bueno. Vamos a hacer la segunda parte de los sistemas electorales en la historia argentina. Tuve varios llamados de oyentes, después los voy a pasar por línea privada. Ah, muy bien, está bien. Hay comentarios que nos ayudan mucho a seguir en este esfuerzo que estamos haciendo. Hubo repercusión entonces en el último programa que tuvo que ver con el inicio de este ciclo de conversaciones con la historia del sistema electoral argentino. Claro, primero que tenemos que entender, porque si no la historia la vemos como hechos, y en realidad la historia son procesos, ¿viste? Lo primero que tenemos que entender es que cuando se hace la Revolución de Mayo, la gloriosa insurrección de Mayo, no era un momento de la humanidad que los sistemas electorales estén afianzados. Claro. Si vos, claro, ves lo que escribió Mariano Moreno, lo que escribió Belgrano, lo que escribieron los grandes intelectuales, aún los revolucionarios jacobinos que tuvimos, no hay referencias a los sistemas electorales. Todavía no estaba la historia de la humanidad de ese momento histórico ubicado como concebimos las repúblicas modernas, ¿no es cierto? Claro, las cuestiones del poder y las cuestiones de política, de cambio de gobierno, y eso se resolvían de otra manera, ¿no? Se resolvían por la vía de las insurrecciones o la revolución. Exacto, pues el grupo de Mayo, que era un grupo revolucionario, burgués desde ya por la época, pero era un grupo revolucionario, queda nítido que el poder nace del fusil, ¿viste? Claro. Todo lo que escribían era en función de tener después un poder para poder aplicarlo. Igual en el pensamiento de Artigas, en el pensamiento del doctor Francia. La diferencia, porque el grupo de los jacobinos de Mayo es derrotado en diciembre de 1810. A Moreno lo matan, lo tiran al agua, Belgrano se tiene que ir a la guerra por la independencia. Bueno, ese grupo es derrotado. Reaparece con mucha debilidad cuando San Martín viene al país después de 1812, pero reaparece mucho más débil. La diferencia con el proceso de las masas originarias y campesinas que dirigió Artigas es que usaban en lo que es hoy el Uruguay, parte de la Argentina, Entre Ríos y Corrientes, usaban el sistema de delegados, y las asambleas tenían que ver, aún las asambleas que decretan la independencia en 1815 en el Arroyo de la China, tenían que ver con delegados elegidos en cada una de las localidades. Este sistema de delegados se aplicó también en Paraguay para decretar la independencia del Paraguay y para darle lo que sería el poder absoluto, todo el poder al doctor Francia. Claro. Pero es un sistema de delegados. Hubo un congreso ahí el cual lo instituyó a Francia de 1000 delegados, ¿no? De Congreso Democrático del pueblo paraguayo, que aparte duró mucho tiempo. Estuvieron en Asunción los delegados de los pueblos durante varios meses, y tenían reuniones, se discutía. Fue una forma para la época de democracia grande, de democracia avanzada, representativa, ¿viste? Bueno, acá recién aparece una idea de
elecciones, cuando en la provincia de Buenos Aires, después del desastre de la Constitución de 1819, que provoca la anarquía en el país, provoca la lucha y la desmembración de provincias contra provincias, caudillos contra caudillos, porque la Constitución del 19 era elitista, y no era federal, era unitaria. En la provincia de Buenos Aires se afianza un gobierno de Martín Rodríguez, que lleva como ministro a un grupo que había estado en el primer triunvirato, en ese triunvirato españolista, y Rivadavia tiene bastante influencia en ese momento. Ahí dictan una ley electoral para la provincia de Buenos Aires que con distintas modificaciones duró casi 100 años, hasta 1912 duró. Era una ley electoral para élites. Te tenías que inscribir para votar, tenías que saber leer y escribir, tenías que ser propietario para ser candidato. Eso da una no votaban pauta. Las mujeres. Por supuesto, claro, las mujeres no votaban, ni siquiera pedían perdón porque claro, no votan las mujeres. Bien. Después llegamos a la Constitución de 1853 y la Constitución es un fiel reflejo de que la hegemonía estaba todavía en disputa, y dejaron temas controvertidos para cuando la hegemonía se fuera afianzando, y quedó fuera de la Constitución los sistemas electorales. La ley de ciudadanía también quedó afuera, no se sabía quién era ciudadano y quién no era. Quedó afuera la organización del ejército, quedó afuera la moneda única y quedó afuera la capital federal. Todos esos puntos fueron puntos de lucha por la hegemonía y se fueron resolviendo en décadas, ni siquiera en unos años. A eso le tenés que agregar que el Código Civil, que se dicta en la presidencia de Sarmiento, tampoco organiza el registro de la propiedad inmueble. O sea que hasta que no se apropiaron los terratenientes de los campos y de tierras públicas que necesitaban apropiarse, no había registro de la propiedad. Y claro, a pesar de que el Código Civil se había dictado para regir el funcionamiento de la sociedad y el funcionamiento de los contratos. Claro. Pero de quién era la propiedad quedó afuera. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hasta el siglo XX no había algún registro de la propiedad. Claro. Después que decís vos que tomaron tierra, que alambraron los campos, los cercaron, ahí apareció el registro de propiedad, se legalizó, vamos a decir, ese hecho de posesión de tierras por parte de la clase de terrateniente. Claro, en eso después se basaron, viste, en derecho siempre podés justificar todo, se basaron en juristas romanistas, el más famoso era Savigny, que decía que la posesión vale título. Entonces, claro, bueno, acá lo tengo alambrado, es mío, ahora claro, me escribe el título. Viste que la realidad precede al derecho positivo. Siempre. Vos que siempre, sos abogado. Era abogado, no soy más, pero algunas cosas me quedaron. Efectivamente, la ley refleja la realidad, la ley no crea realidad. Y después tenemos que evidentemente las ideas elitistas estaban en el propio Alberdi. Mira, yo a Alberdi le he dedicado esfuerzos y trabajos porque reconozco que su actitud
de oponerse a la guerra contra el Paraguay fue una actitud patriótica, valiente, fue una actitud justa. Pero eso no quiere decir que en cosas fundamentales Alberdi tenía ideas de élite. Claro. Por ejemplo, en 1854 dice que en un escrito que se llama Sistema Rentístico de la República Argentina, que dejar el sufragio en manos de la ignorancia y de la indigencia es peligroso. O sea, ¿qué quiere decir? Claro, y bueno, claro. que pueden votar los que no son ignorantes, o sea, Claro. la gente culta, y los que no son pobres. Exactamente. Bien elitista la concesión de Alberdi, ¿no? Claro, o sea, bien, eso te da una idea de cómo, a pesar de la Constitución del 53, cómo se organizaron los sistemas de votación. Mira, a Mitre lo votaron en todo el país 14.000 personas. ¿Y qué población tenía la Argentina en ese momento? Te digo para tener una referencia. Hacer... 1 millón y Mirá vos, pico. sí. A Sarmiento lo votaron 16.900 personas. Y a Avellaneda 26.800. En los tres casos, el 1% de la población. Mira vos. O sea, claro. Se organizó sobre bases elitistas. Si a eso le sumamos que en 1853 se dictó una constitución y la provincia de Buenos Aires estaba fuera de esa constitución. La constitución del 53 decía que por 10 años no se puede modificar, pero después de la batalla de Pavón llaman a una convención en 1860. Habían pasado 7 años. ¿Cómo resolvían ese problema de que la Constitución no se podía modificar? Desde el punto de vista legal no tenían justificación. O decían que era un nuevo Estado, y entonces partías de cero, o decías que violabas la Constitución, porque la Constitución decía que por 10 años no se puede modificar. Bueno, Sarmiento teoriza una cosa práctica. Dice, señores, estamos reunidos. Bueno, quiere decir que podemos dictar la nueva Constitución. Nació la Constitución de 1860, violaba en su propio texto la del 53, pero como había un acuerdo político después de Pavón, bueno, nadie se hizo cuestión a que en la primera reforma ya se violó la Constitución. Así se llega con un sistema elitista de voto cantado, de padrones restringidos, de comicios locales manejados por estancieros, jueces de paz, comisarios y jefes de milicias, o sea, un sector muy grande de opresores directos. Se llega a las insurrecciones cívicas. La intelectualidad, la pequeña burguesía, empezó a expresar en política que las libertades civiles que la Constitución había dado, suponete libertad religiosa, libertad de culto, libertad de comercio, etcétera, etcétera, no se correspondían con las libertades políticas. Claro. Claro, libertad de cultos era para que pudiera venir inmigración extranjera. Mostraban en Europa, mire, en Argentina, si usted no es católico, no importa, los cultos se toleran, todos los cultos. El comercio es libre, etcétera, etcétera. Pero la parte política
quedaba restringida a las necesidades de las élites gobernantes. Esto produjo insurrecciones, como la insurrección de 1890, dirigida por Alem y Aristóbulo del Valle y los jóvenes radicales, conocida como Revolución del Parque. Y entramos al siglo XX con un auge muy grande de insurrecciones cívicas dirigidas por los radicales y un sector muy importante del ejército, de oficiales radicales y oficiales jóvenes, y empalmó con grandes luchas de los anarquistas de principio del siglo. Así se llega a 1905, donde estuvieron a punto de tomar el gobierno. Esto produjo que los sectores más lúcidos de la oligarquía, entre ellos Sáenz Peña, buscaran un acuerdo. Y Alem ya se había suicidado. Llegan a un acuerdo secreto el presidente Sáenz Peña con Hipólito Yrigoyen, que es dictar una ley de elecciones, y con una ley de elecciones y padrones no fraudulentos, el radicalismo pudo ganar las elecciones en 1916. Es muy importante, si alguien quiere estudiar este tema, el debate que se hace en el Congreso sobre la ley Sáenz Peña. El debate se hace un año antes, en julio de 1911, y un sector de la oligarquía, encabezado por Montes de Oca, dice abiertamente, dice, bueno, con esta ley se va el gobierno de manos de las familias patricias. Y le contestan, y en el Congreso, Joaquín B. González, el fundador de la Universidad Nacional de La Plata, les contesta teóricamente, bueno, es necesario cambiar el sistema electoral para contener al conjunto de la sociedad. Claro. La ley Sáenz Peña la redacta el ministro del Interior de Sáenz Peña, que era un rosarino, jurista de Rosario, Indalecio Gómez, y en realidad son tres leyes. Es la ley que crea los padrones, la ley de enrolamiento y la ley electoral propiamente dicha, que se conoce como ley Sáenz Peña, que da un sistema parlamentario de mayoría y minoría. La mayoría se adjudicaba en los 2/3 de los diputados, la minoría 1/3. Con ese conjunto de leyes, conocidas como leyes Sáenz Peña, vamos a las elecciones que 1916 permiten a Irigoyen asumir el gobierno. Bueno, ahí se abre otra etapa y comenzaremos a hablar de otra cosa a partir de eso, pero esa ley, según se dice, por lo menos quedó como título, votamos todos, en realidad no votaban todos, ¿no? Votaban todos porque el voto dejó de ser secreto claro. y los padrones no te tenías que ir a inscribir, sino claro, que estaban ya confeccionados. Ahora eran los varones, las mujeres estaban afuera, claro, y varones en aquel entonces creo que eran mayores de 21 años, eso bien. Mayores de 21 años, no de 18 sí, como ahora, o 16 como claro, hemos bajado la edad para votar.
con pequeñas modificaciones, rigió hasta que hay periodos cortos que se saca la parte de mayoría y minoría y se pone representación proporcional, y llegamos a las PASO. Las PASO las inventan cuando se agarran el gran susto de la insurrección popular de la Pueblada del 2002, pero Duhalde la suspende. Sí. En el 2002 la suspende, el presidente Kirchner también la suspende en el 2005. Y después la retoma en el 2009. Y después en el 2009, después de la derrota, la reflotamos. Claro. Y ahora tenemos las PASO, que muchos de los que inventaron las PASO no dejaron que se actuaran dentro de las PASO. No, seguro. Porque están las PASO que eran para dirimir las diferencias dentro de las alianzas y los partidos, movimientos políticos, pero en muchos lugares, por lo menos en estas PASO, fueron prohibidas listas opositoras. Exacto. Son un elemento, aparte de que cuando estás en una lista de alianzas, el que dirige la alianza decide si te presentás o no para una interna abierta. Pero por otro lado, si no estás en una alianza, tenés que tener un piso electoral para poder competir. Eso es fraudulento, claro, porque el 1,5. Claro, ahí sacan a los partidos pequeños, algunos partidos populares, es decir, no tenés libertad de actuar desde el punto de vista electoral, no te ponen ya Claro, es una discriminación, claro, porque una fuerza puede ser chica y convencer a la inmensa mayoría del electorado, o no convencerlo, pero tiene tener derecho la libertad a participar. Claro. Bueno, Gaucho, ¿qué te parece si seguimos la próxima semana, el próximo miércoles? Hemos llegado, mirá, hasta las PASO, desde la Revolución de Mayo del siglo XIX llegamos a las PASO al siglo XXI, y hay mucho, y con respecto a al sistema electoral de todos estos últimos años y a las PASO hay mucha tela para cortar, ¿no? No, desde ya, lo que quiero destacar como concepto, mirando la historia argentina, mirando los sistemas electorales y los cambios de los sistemas electorales, tiene que ver con un cambio de hegemonía en las clases dominantes o con la conservación de la hegemonía de las clases dominantes. No es algo que esté separado de la conformación histórica del gobierno, ¿viste? O sea, te dejan votar, pero la hegemonía está afuera de las elecciones, está antes o después, ¿viste? Claro. Bueno, y cada vez tienen más peso, por lo menos los sistemas electorales, ¿no? Donde el pueblo también lo usa en un sentido de otro. En el 2001 lo usó fuertemente para castigar con la abstención, el voto nulo y el voto bronca, y ahora también, es decir, se participa de diferentes maneras, porque tiene mucho peso en este momento político, en esta época, todo el sistema electoral en sí, ¿no? No, por supuesto, que no se pueda cambiar la sociedad por elecciones, no quiere decir que no sea justo participar de las mismas, porque entre otras cosas, es un gran momento de debate político en el conjunto de la sociedad y en las masas oprimidas en particular. Seguro. Por lo tanto, es justo participar. Ahí va. Ahora, uno participa siendo consciente de las limitaciones que tienen las elecciones. Está bien. Bueno, Gaucho, te despido, hablamos la próxima semana, te mando un gran abrazo y retomamos ahora, vamos a seguir dándole continuidad a esto que tiene que ver con la historia de los sistemas electorales en la Argentina. Bueno, un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes.
Bueno, un abrazo, buenas tardes, Gaucho. Chao, chao.